Perfecto. Entonces, como les comentaba, bueno, bienvenidos a esta sesión donde vamos a abordar ahora, bueno, vamos a continuar con el tema de las cuentas de capital. Generalmente, pues el tema es estudio particular de las cuentas. Y como les decía, pues vamos a abordar lo que son las cuentas de capital. Ya hemos abordado las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, y en esta sesión, pues ya nos toca esta última parte. Les comentaba que si bien es cierto que las cuentas de capital son unas de las que representan una mayor complejidad a nivel organizacional, debido a que pues ya tenemos que atender a qué es lo que dicen otras legislaciones, como está el tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué? Porque aquí existen ciertas particularidades, como por ejemplo el hecho de tener en cuenta pues ciertos alcances ya legales. Entonces, si bien es cierto, a nivel contable, vamos a tratar de verlo de una manera un poco más simple, sobre todo porque estamos viendo, pues estamos abordando la contabilidad de primera instancia y está siendo nuestro primer contacto con este tema. Entonces, vamos a abordarlo, como les decía, considerando que, por ejemplo, todos los socios ya han aportado de manera directa en efectivo y no en especies, porque recordemos o tomemos en cuenta que la ley establece la posibilidad de hacer partícipes a personas que consideren que, si bien es cierto que no tienen el efectivo para aportar a una sociedad, sí puedan hacerlo de manera voluntaria a través de alguna aportación en especie. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, ya si tenemos oportunidad, más adelante vamos a ver qué vamos a hacer con algunos aspectos también que establece la ley respecto a, por ejemplo, cuestiones como el tema de la reserva legal y demás. Pero de pronto o de primero, pues vamos a ir entendiendo cómo es que se constituye o qué es lo que forma parte de las cuentas de capital. Si recordamos lo que vimos como definición de capital dentro de la NIF A5, recordaremos que decía que el capital contable es los activos menos los pasivos, ¿sí? Bueno, en términos ya un poco más técnicos, decíamos que eran los activos una vez deducidos los pasivos. Sin embargo, recordemos que la estructura financiera que tenía la entidad era, por un lado, era pues precisamente los activos, donde se establecían lo que son los bienes y derechos, y del otro lado, es decir, del lado de las cuentas acreedoras o del lado derecho de la estructura financiera, pues teníamos lo que son los pasivos, de tal manera que estos representaban un compromiso para la empresa, ¿sí? Y que en términos generales decíamos que eran compromisos externos o fuentes de financiamiento externa, lo que da por analogía que las cuentas de capital representan también una fuente de financiamiento, solo que esta de manera interna o de carácter interno. Entonces, si vemos el tema de ya empezando directamente ya las generalidades, pues vamos a ver que las cuentas de capital representan compromisos con socios, accionistas o patrocinadores. Esto es que si bien también va a depender de lo que es el tipo de empresa, si es una empresa lucrativa o no lucrativa. Para el tema o para la cuestión de esta materia, pues vamos a tratar todo verlo de manera para entidades lucrativas. Entonces, para esto, pues mencionarles nada más que todo esto que vamos a comentar se encuentra ya establecido en la NIF C11, y para el caso de las entidades no lucrativas, pues sería la NIF B20, NIF B16, que habla precisamente de la elaboración de estados financieros para este tipo de organizaciones. Entonces, otra característica es que hay o existen cuentas de naturaleza deudora y cuentas de naturaleza acreedora. Ahí existe un pequeño error, un typo. Lo que quise mencionar era que en este tipo de apartados de las cuentas de capital, pues vamos a encontrar las cuentas de dos naturalezas, dependiendo el tipo de información que nos estén arrojando. Entonces, vamos a
observar también que se encuentran divididas en dos rubros importantes, el capital contribuido y el capital ganado. Hay algunos que consideran, por ejemplo, una tercera división que vendría siendo el tema de la reserva legal. Desde mi punto de vista, podemos considerarlo dentro del capital ganado como una especie de apartado, un pequeño ahorro que, como les comentaba en alguna de las clases pasadas, pues representa ese compromiso que tenemos ya establecido por parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles de apartar un porcentaje, un determinado porcentaje hasta llegar a un tope en el que por alguna razón los socios no deben echar mano de esa reserva, de tal manera que si llegase un acreedor a hacer válido su derecho de cobro, pues podamos hacerle frente a través de esta reserva. ¿Ok? Entonces, continuando, pues mencionar, bueno, justo lo que les mencionaba, ¿no? El capital contable va a ser para las empresas lucrativas y por otro lado, el patrimonio contable, pues es para empresas no lucrativas. En términos generales, les comentaba que vamos a ver ahorita lo que establece la primera, que es la NIF C11 para el tema del capital contable. Y si ya nos da oportunidad, todo depende de los tiempos que manejemos, pues vamos a ver también ciertos ejemplos con las empresas no lucrativas. Podemos decir que en términos generales es muy similar, con la condición o con el detalle pues de que las empresas no lucrativas pues no reportan o no se espera de ellos que los socios obtengan un beneficio en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, continuando, pues vamos a empezar ya directamente con las cuentas tal y como se vienen dividiendo. Les mencionaba que teníamos dos apartados principales. El primero de ellos es capital contribuido y el segundo, pues, corresponde al capital ganado. El capital contribuido lo podemos dividir o subdividir a su vez el capital social, que es, como les comentaba en un principio, las aportaciones que están haciendo los socios de manera directa y las aportaciones en especie, pues igual son aportaciones, pero que, como su nombre lo dice, no son en efectivo, sino que aportan lo que tienen ellos en físico. La ley lo permite y la NIF lo contempla porque pues son situaciones que se dan. Existe por ahí una tercera situación y es que los socios aporten, me parece, el concepto es socios industriales, es decir, son socios que no tienen ni dinero, no tienen tampoco bienes, pero tienen conocimiento. Entonces, debido a que tienen este activo intangible, son susceptibles o son candidatos a ser parte de una sociedad. Obviamente son cuestiones ya muy particulares y solamente se atienden en ciertas sociedades, pero que sepamos que existen. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a las aportaciones en especie, mencionar que, de acuerdo con la NIF, lo único que establece respecto a este punto es que deben atender al valor razonable, ¿sí?, que se está esperando de este tipo de aportaciones en el mercado. Por otro lado, tenemos el capital ganado. Y estos a su vez se dividen en unas cuentas ya muy particulares que hacen referencia a utilidades, a pérdidas, a resultados del ejercicio y a resultados de ejercicios anteriores. En términos generales podemos decir que utilidades pues hace referencia a eso, a lo que la empresa va ganando en un determinado periodo o ejercicio. Pérdidas pues es lo contrario, de ahí la cuestión de que sean cuentas de naturaleza ya sea deudora o acreedora. Si recordamos, las cuentas de capital, su naturaleza nos dice que son cuentas que son de naturaleza acreedora, por lo tanto van a aumentar del lado derecho o del lado de los abonos, y si seguimos esa analogía, si no la perdemos de vista, pues vamos a tener en cuenta ya muy rápido que las cuentas de utilidades, es decir, las que aumentan el capital, pues son aquellas que aumentan del lado derecho. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer la primera división. Las cuentas de utilidades son de naturaleza acreedora y las cuentas de pérdida son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque estos disminuyen el capital con la intención de pues, reconocer esa disminución. Entonces, a ver, ok, seguimos. Si recordamos la estructura financiera de la empresa, como ya les mencioné al principio de esta sesión, pues mencionábamos que el capital se encontraba del mismo lado de la ecuación, es decir, del lado de los pasivos.
Esto, como les mencionaba en un principio, pues hace que tengan la misma naturaleza que los pasivos y que incluso puedan considerarse que llegan a representar en términos directos lo mismo, es decir, que representen cierta obligación. De hecho, si analizamos las partidas que constituyen, vemos que se incluyen las aportaciones de personas. Por lo tanto, el capital, en términos directos, podemos considerarlo como una fuente de financiamiento, nada más que sería una fuente de financiamiento interna. Entonces, aquí recae la pregunta, ¿qué es? Un segundo. La siguiente pregunta que vendría siendo, ¿cuál es la diferencia entonces entre pasivo y capital? Y bueno, en términos muy rápidos y directos, si es que en algún punto ustedes llegasen a debatir esto con alguien más, mencionarles que la diferencia radica en que del lado del capital, el propietario posee un instrumento financiero denominado acciones, el cual está expuesto a riesgos y tiene además el derecho a los rendimientos de la entidad, mientras que las cuentas que integran el pasivo, ¿sí? Respecto de esas cuentas, la entidad solamente tiene la obligación únicamente de cumplirles, ¿sí? A través de transferirles efectivo, bienes o en su dado caso un servicio, ¿sí? Como consecuencia de alguna transacción o de una operación que se realizó en un pasado. Entonces esa es la principal diferencia. El pasivo únicamente te respondo por lo que estoy obligado, y el capital pues te hago partícipe de los resultados de la entidad. Es decir, si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos. ¿De acuerdo? Esa podría ser una diferencia muy, muy notoria o muy principal respecto a la diferencia entre el pasivo y el capital. Entonces, continuemos. La primera de ellas, como les mencionaba, es la posibilidad de tener... A ver, denme un segundo. Ok. Ok, continuamos, perdón. Ok, la primera pregunta, la primera cuenta es capital social, la más, digamos, la más obvia quizás respecto a a la situación que estamos abordando, que son entidades lucrativas. Y mencionar que pues la misma naturaleza de la cuenta, pues que registra los aumentos y disminuciones derivadas de las aportaciones que efectúen los socios o accionistas mercantiles. Es decir, sobre todo para empresas que están constituidas como sociedades mercantiles o que la misma ley así lo establece. Mencionar que existen ciertas como características, por ejemplo, la ley establece que el capital tenga que estar suscrito y exhibido, que en otras palabras, que es a través emitido de acciones, ¿sí? Que es suscrito y exhibido, pues que lo hayan aportado en especie, es decir, que hayan aportado, perdón, en físico, para que no se vayan a confundir, que lo hayan aportado en físico y que se encuentre, pues, que esté directamente en una cuenta propiedad de la empresa, ya que existe existe la situación en la que se emiten las acciones, pero el socio todavía no da el dinero. Entonces eso es un capital suscrito y no exhibido. Bueno, ya les digo, son tecnicismos ya que la misma ley establece, pero que a medida que vayan ustedes avanzando en esta profesión, eh, cualquiera que ésta sea, administración, contabilidad, economía, pues se van a ir encontrando ya un poco ya conceptos más especializados respecto al tema. Pero que sepan que existen esas dos situaciones, ¿no? Capital suscrito y exhibido, es decir, capital que ya se emitió a través de acciones y el socio ya lo pagó. Y también existe la situación de capital suscrito y no exhibido, que todavía no se ha depositado el dinero. Entonces, la ley obviamente ya establece qué se tiene que hacer. La NIF también ya establece que en estos casos tengamos que separarlo para que no se confíe uno de que tengamos ese dinero y que eventualmente se tenga que recordarle al socio pues que lo tenga que aportar, ¿no? Entonces aquí en términos contables, ¿qué hacemos? Pues abrimos una subcuenta dentro de la cuenta de capital social, pues para dividir entre el exhibido y no exhibido, ¿no? Pero como les digo, para efectos de este curso,
vamos a considerar que todos los socios han aportado lo que se les ha encomendado o por lo cual ellos se han decidido reunirse como accionistas o socios de una empresa y por lo tanto no vamos a ver más rollo respecto a socios que no hayan aportado. Pero igual, como les digo, todo va a depender del tiempo que tengamos para pues, ver más y más casos. Entonces, como les decía, capital social es una cuenta de naturaleza acreedora, 100%, lo que significa que va a aperturarse o va a abrirse del lado derecho de la ecuación o del lado derecho de la cuenta de mayor, ¿sí? A través de un abono. Y por lo tanto, al abrirse del lado derecho, al abrirse con un abono, pues va a aumentar también de ese lado y por consiguiente, pues va a disminuir del otro lado. Los casos más comunes a través de los cuales puede aumentar es pues al inicio, ¿no? Al constituirse una empresa, los socios hacen sus aportaciones y pues a medida que vayan aportando más por alguna de sus voluntades o situaciones que se les vayan presentando, pues también van a ir aumentando. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando los socios en términos generales pues decidan retirarse, ¿de acuerdo? Entonces, esto aplicaría la misma situación en caso de que, de que los socios aporten en especie. Recordemos, como les comentaba hace unos instantes, que pueden aportar en bienes distintos a efectivo. Y pues como les comentaba, para tales casos aplica la misma situación, solo que pues cambiaría el nombre. En lugar de capital social, pues sería aportaciones en especie. Entonces, seguimos. La siguiente cuenta dentro de la estructura que hemos estado dividiendo, ¿no? De capital ganado, pues tenemos la cuenta de utilidad del ejercicio. Y aquí pues no hay mucho que decir, que registra pues los aumentos y disminuciones que experimenta la utilidad del ejercicio. Y hasta ahí para de contar. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la naturaleza de la cuenta de mayor? ¿Cómo se opera? Pues simple, va a aumentar. Esta, como les comentaba, es de naturaleza acreedora también, al igual que la anterior, el capital social, es de naturaleza acreedora y se espera, o aumenta más bien dicho, que del lado derecho, es decir, con los abonos, ¿sí? Y va a disminuir del lado izquierdo o con los cargos, técnicamente dicho, ¿no? De manera profesional. Va a disminuir con los cargos. ¿Cuándo va a aumentar? Como les decía, pues a medida que se vayan registrando utilidades dentro de la organización. ¿Cuándo va a disminuir? Aquí, respecto a esta cuenta, pues va a disminuir cuando hagamos el cierre del ejercicio y pasemos el total de la utilidad del ejercicio, lo pasemos a una cuenta ya superior. En este caso puede ser una cuenta que vaya acumulando los resultados, ¿sí? En este caso, podemos decir que en este tipo de situaciones son lo que comentábamos en alguna clase pasada respecto al tema de cerrar una cuenta, ¿no? Entonces vamos a cargar exactamente la misma cantidad que hemos registrado en el saldo, ¿sí? En este caso es un saldo acreedor, por la naturaleza que hemos estado mencionando, y esto se va a ir o va a escalar a otra cuenta que le sucede. En este caso, les digo, la acumulación de cuentas ya de resultado de ejercicios anteriores o el resultado del ejercicio. Ahorita vamos a ver un detallito ahí. Por otro lado, está la cuenta de pérdida del ejercicio y otra vez no hay mucho que decir respecto a esto porque pues que registra pues aumentos y disminuciones que experimenta la pérdida del ejercicio. En este caso pérdida neta pues. Ahora, a diferencia de las cuentas de capital, esta cuenta es de naturaleza deudora. ¿Por qué? Por lo que les comentaba en un principio. Si va a disminuir el capital de la empresa, pues tiene que tener el efecto contrario o la naturaleza contrario al de los aumentos. Es decir, se carga, perdón, para a medida que vaya aumentando la pérdida, ¿sí? Se va cargando y pues por consiguiente, al irse cargando y al irse aumentando la pérdida, pues va a ir disminuyendo nuestro capital. Entonces, continuando, a ver, listo, misma situación. Y si observamos aquí cambia.
va a aumentar del lado izquierdo, es decir, con los cargos, ¿sí? Y va a aumentar del importe de la pérdida neta del ejercicio. Y pues va a disminuir, ¿sí? Cuando hagamos el mismo movimiento, es decir, cuando lo pasemos a una cuenta superior para reconocer ya los resultados en conjunto ya de ejercicios anteriores. Esto es pues para saldar la cuenta, para que queden ceros y para que para el siguiente periodo pues se pueda utilizar y sigamos operando otra vez para determinar si hubo pérdida o si hubo utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos continuando con el tema de utilidades, resultados. Si recordamos, existía una antes de resultado de ejercicios anteriores, estaba el resultado del ejercicio. Entonces, el resultado del ejercicio lo único que hace o que experimenta es, pues, ya sea aumentos o disminuciones que va experimentando el capital derivado de las utilidades o pérdidas que van existiendo. Esta naturaleza puede ser ya sea acreedora o deudora dependiendo. Es acreedora si las utilidades son superiores a las pérdidas, ¿sí? Y es deudora si las pérdidas son superiores a las utilidades. Que de hecho, este vendría siendo una pequeña cuenta puente, por así decirlo, intermedia entre pérdidas y utilidades y resultado de ejercicios anteriores una vez que vayamos a determinar ya el de periodos, pues, o el de años anteriores, el de años pasados. Entonces, esta lo único que va a determinar es si en el ejercicio tenemos precisamente ya directo, o sea, ya vamos a informar si hubo una pérdida o si hubo una utilidad derivado de un mecanismo que aplicamos en contabilidad, que ya es el cierre pues el cierre del ejercicio como tal, y ahí es donde determinamos el resultado. Recordemos que en términos generales podemos decir que el resultado del ejercicio ya va después del tema de los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, pues sucede lo mismo con sus cuentas. Y aquí quise englobarlo todo en una sola cuenta. Y de hecho, si se fijan, puse que aumenta y disminuye del mismo lado. Vamos por partes. Primero sería, cuando sea de naturaleza acreedora, es decir, que sea una cuenta que registre un resultado positivo, tengamos muy en mente eso, pues sería una utilidad, ¿sí? Sería un abono, por lo tanto, aquí, no sé si se alcancen a ver, tendríamos del lado derecho de la cuenta de mayor el tema de que aumenta de estas utilidades. Siguiendo en esa misma línea, del lado izquierdo, pues va a disminuir del traspaso de la utilidad a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. Por otro lado, va a aumentar, ¿sí? Cuando exista pérdida del lado derecho, de los cargos, y siguiendo esa misma línea, pues cuando existan pérdidas, va a disminuir, pues cuando exista el traspaso a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores y se tenga por cerrada esta cuenta. Es un poco complejo, como les decía, incluso a este nivel, porque pues no lo estamos viendo con números, pero que sepan que esta cuenta puede tener estos dos movimientos y obviamente que se espera pues que sea de naturaleza acreedora, por lo cual pues estaríamos reflejando utilidades. Ok, y ya nada más para mencionar respecto a las cuentas, pues está esta última que es resultado de ejercicios anteriores y al final de cuentas esto pues registra todos los aumentos y disminuciones que experimenta el capital derivado pues del traspaso de resultado del ejercicio. Misma situación. Esta cuenta también puede ser de naturaleza acreedora o deudora dependiendo de que sea mayor a lo largo del tiempo. Si tenemos, por ejemplo, puras utilidades, ¿sí? Puros resultados positivos, pues se entiende que la cuenta va a ser de naturaleza acreedora, por lo cual pues es lo que al final de cuentas se espera de una entidad económica. Por otro lado, siguiendo la misma analogía, pues si los resultados son negativos, es decir, ha habido muchas pérdidas, pues la naturaleza de esta cuenta pues va a ser de naturaleza deudora, ¿sí? Es decir, va a haber más del lado izquierdo, del lado izquierdo de la cuenta de mayor. Entonces, ¿qué puede haber aquí? Pues se puede presentar el caso de que exista la posibilidad
de que tengamos muchas utilidades y luego de repente una pérdida, ¿sí? Un año pues se registra una pérdida. Entonces aún así sigue habiendo un saldo de naturaleza acreedora derivado de pues esta situación. Es decir, que sí hubo una, un resultado pues óptimo por parte de la entidad. Y como les comentaba aquí, pues mencionarles que va a suceder lo mismo que vimos con la cuenta anterior. O sea, perdón, que aumente del lado izquierdo y que disminuya del lado izquierdo, o suceda lo mismo del lado derecho. Esto va a depender, ¿sí?, de que sea mayor en un momento dado. Y pues como les comentaba, pues espera que del lado derecho, es decir, que esta cuenta sea de naturaleza acreedora. ¿Por qué razón? Pues porque esto nos representaría utilidades en un momento dado. Comentarles, por ejemplo, que en caso de que así sea, es decir, en caso de que existan más utilidades que pérdidas, pues entonces la cuenta sería de naturaleza acreedora, ¿sí? Y por lo tanto va a aumentar del lado derecho de la ecuación o del lado derecho de la cuenta de mayor, y pues sería aumento pues, del traspaso de las utilidades de la empresa. ¿Cuándo disminuiría? Pues de la creación de reservas, como les comentaba en un principio, derivado de que la ley así lo establece, pues cuando la ley establezca que tenemos que apartar cierto dinero pues para hacerle frente a los compromisos. Y también, pues, cuando más disminuiría, pues, de la creación de reservas, perdón, del reparto de las utilidades que los mismos socios hagan a efectos de, pues, de ya de repartirse las ganancias, ¿no? A final de cuentas, pues, para eso es que dieron el tema de todo lo que está relacionado con, pues, las aportaciones que ellos dieron en un principio. Entonces, cuando estos socios decidan que se van a repartir estas utilidades, pues es conveniente que disminuyamos de los resultados que se han manejado de ejercicios anteriores. Obviamente, como les decía, esto es un poco más complejo ya a nivel legal, porque pues se tienen que considerar ciertos factores como si debemos tener ciertos apartados. Esto lo establece la ley de impuesto a la renta, y antes daba ciertas facilidades para decirnos que si retirábamos dinero de esos apartados no pagábamos impuestos. Ahora desde 2014 pues ya establece otra mecánica y dice, bueno, no importa si lo retires de ahí o no, me retienes X porcentaje, que es el 10%, me retienes tal porcentaje a los socios, de tal manera que también paguen impuestos cuando retiran. Actualmente pues es un poco más, digamos, complejo en ese sentido, existen más trabas para los socios, menos incentivos para que estos inviertan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De pronto pues solo atender a lo que la ley diga. Ok, y pensando en que tengamos el escenario contrario, es decir, que la empresa tenga pérdidas, pues va a aumentar cuando existan pérdidas como tal, ¿sí? Del lado de los cargos, y en esa situación pues disminuiría de la absorción por parte de los socios de estas pérdidas, es decir, que ellos reconozcan y digan, va, pues ni modo, vamos a absorber esta pérdida, entonces ya para que la misma empresa no siga reflejando esos saldos negativos, sobre todo pues cuando vamos a participar en ciertas acciones como quizás pedir un crédito, quizás participar frente a otras empresas en una licitación. Entonces queremos que nuestra empresa no se vea débil, por así decirlo. Entonces vamos a ver cómo quitamos esas pérdidas que ya se han acumulado a través de, pues quizás aportando más, o no sé, algo relacionado con hacerle frente pues a esas pues problemas económicos que está pasando dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si todavía avanzamos, porque todavía nos queda un buen pedacito, sí, como unas 10 láminas, y ya nos queda poco tiempo. Bueno, vamos a ver, vamos a apurarnos. Entonces, recordemos nuevamente la estructura, no perdamos de vista esta estructura, porque nos va a ser guía para siempre, de ahora en adelante. Entonces, recordemos que en algún punto yo les decía, tenemos activos, pasivos, capital, y dentro del capital, pues
específicamente en la cuenta de resultado de ejercicio, pues podemos a su vez subdividirlo de tal forma que dentro de ese universo, dentro del universo de las cuentas de capital, hemos de utilizar, perdón, ciertas cuentas que nos permiten pues determinar al final del ejercicio si hubo un resultado positivo o negativo respecto a las operaciones de la empresa. Y para esto vamos a retomar un poquito de lo que vimos cuando estuvimos analizando la NIF B2, mientras B6, que es relativo al tema de el estado de resultados. Y si recordarán, pues tendríamos esta estructura, ¿no? Esta era la forma simple, es decir, ingresos menos costos de venta, una utilidad bruta. Esto a su vez, pues le restamos los gastos de operación y así vamos nivel tras nivel hasta llegar a la utilidad neta. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, pues podemos decir o podemos enfocarnos directamente en dos apartados muy importantes de las cuentas de resultados. Estos apartados son precisamente pues los ingresos y los egresos. Y para esto hay que retomar lo que la ley, perdón, lo que la NIF establece respecto a eso. Y de hecho, el tema de los ingresos, pues viene, ingresos y egresos vienen dentro de la NIF A5. Y si recordamos, decíamos que ingresos, pues son aumentos en el activo o disminución en el pasivo con un impacto favorable en el capital contable. Por otro lado, los egresos, pues tienen el efecto contrario, son una disminución en el, bueno, aquí está mal, otra vez, quizás porque ya lo hice anoche. Egresos es disminución en el activo o aumento en el pasivo, con un impacto desfavorable en el capital contable. Si fijan, es más o menos la misma analogía, solo que ahí se me pasó. Es disminución en el activo. Tiene que ser el efecto contrario de los ingresos. Entonces, en este sentido, tendríamos, si nos enfocamos en la cuenta de ingresos, al hacer un efecto positivo en el capital, pues van a representar aumentos relativos a la operación de la entidad, ya sea que sea venta de mercancías o prestación de servicios. Y una característica que recordemos era que constituían la actividad principal o el giro principal de las actividades de la empresa. En esta situación, pues los ingresos pueden ser ya sea a crédito o de contado. Y pues como les comentaba, al ser una cuenta que les da un efecto positivo a la cuenta de capital, y recordemos que seguimos dentro del universo de la cuenta de capital, pues entonces podemos decir que aumentan con los abonos y por lo tanto decimos que son de naturaleza acreedora, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos de esta manera, pues como les decía, al ser de naturaleza acreedora, van a aumentar, ¿sí? Del lado derecho con los abonos. ¿Y de qué va a aumentar? Pues de las ventas que hayamos realizado o de los ingresos que tengamos por la prestación de un servicio en caso de que eso nos dediquemos. Aquí mencionarles que va a disminuir, ¿sí? Cuando hagamos el traspaso a la cuenta de resultado del ejercicio para determinar si tenemos utilidad o tenemos pérdida. Pero eso vamos a hacerlo en ejemplos a efecto de que pues quede más claro. Aquí nada más mencionarles y hacerles hincapié que en el caso de las disminuciones a los ingresos, recordemos que eso también lo veíamos cuando determinábamos el ingreso neto o las ventas netas, teníamos que hacer cuentas respecto a los descuentos, bonificaciones y devoluciones. Nada más que aquí sí va a depender del procedimiento que tengamos en el registro de las operaciones de compra y venta, pues vamos a abrir ya sea una cuenta por cada una de ellas, ¿sí? Sí, nada más que obviamente al ser algo que disminuye las ventas, pues tendría el efecto contrario, es decir, serían cuentas de naturaleza deudora. Entonces, como les digo, va a depender del procedimiento que utilicemos. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es la unidad número 3, donde vamos a ver este tipo de formas de registro. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos decir que la cuenta de ingresos, ¿sí? Como les comentaba en un principio, se aumenta por las ventas, ¿sí? Del lado derecho,
y disminuye del traspaso, como les comentaba, para determinar si hay utilidad o pérdida, y también pues va en un momento dado a disminuir de los descuentos, bonificaciones y devoluciones. Pero ya les digo, esto va a depender directamente del tipo de procedimiento que hayamos utilizado para este tipo de registros, ya sea que lo manejemos de forma separada, ¿sí? O lo tengamos dentro de esta cuenta de ingresos. Por otro lado, y ya vamos a ir terminando, está la cuenta de los egresos y tiene la naturaleza pues contraria, ¿no? Que son, pues son disminuciones relativas a la operación de la entidad, y aquí entran los costos de venta y los gastos de la entidad. Como les decía, si tiene el efecto contrario a los ingresos, pues ahora son estos de naturaleza deudora, es decir, van a empezar con un cargo. ¿Por qué razón? Como les comentaba en un principio, porque tienen un impacto negativo en el capital, es decir, constituyen disminuciones en un momento dado y por lo tanto van a cargarse. ¿Cómo los dividimos? Pues costo de ventas, que es el importe de las mercancías a precio de costo, y gastos. Estos a su vez pues pueden ser tan específicos como los requiramos, pueden ser una cuenta de gastos en general de forma general, obviamente, o bien poder ponerlo como gastos de venta, aquellas erogaciones que tengamos que hacer con la finalidad de incrementar las ventas, los gastos administrativos, aquellos gastos que tengan que ver con el desarrollo de las actividades, y por último, pues el tema de lograr objetivos en caso de que se trate de algún gasto de investigación. Misma situación. Costo de ventas. A ver si alcanzamos. Bueno, entonces aumenta con los cargos del importe de las ventas de mercancía a precio de costo y disminuye pues del traspaso de estas cuentas a la utilidad o pérdida neta. Y por último, gastos, la misma situación. Aumenta de las erogaciones que realiza la entidad con la finalidad de realizar ventas, desarrollar sus actividades o lograr sus objetivos, y disminuye pues del traspaso que hagamos a la cuenta de resultado del ejercicio una vez que querramos determinar la utilidad o pérdida. Y listo. Entonces, podemos decir que con esto hemos dado por terminado el estudio particular de cada una de estas cuentas y nos vemos en la siguiente sesión.